Y aquí otros ejes. ¿Qué cargas aplicando esta sección harían que esta sección gire respecto del eje X? Simplemente aplicando una carga en ese sentido, ¿no es cierto? Pero con una excentricidad del eje X. Porque sabemos que momento es igual a la fuerza por brazo, pero el brazo siempre debe ser perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si este brazo es perpendicular a esta fuerza, y estaría haciendo girar a la sección respecto del eje X. Ahora, para el eje Y, sería lo mismo, incluso esta misma carga estaría haciendo girar, ¿no es cierto? Estaría su excentricidad, que sería perpendicular a la carga, y también estaría haciendo girar esta carga respecto del eje y habría un momento similar a ese. Ahora acá, si te das cuenta, solo es una carga vertical. Y acá vamos a dibujar la carga vertical. Lo vamos a dibujar respecto del eje. Entonces, ahí se está dando. Toda esta línea de cargas que tenemos es respecto del centro de gravedad de la sección. Porque lo que estamos aquí analizando es simple una línea, pero la sección es un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta línea representa el centro de gravedad de nuestra sección. Entonces, más o menos estaría dando algo así. Y sabemos que el momento es igual a la fuerza, al brazo por la fuerza. Y si esta distancia es perpendicular a la carga, y esta carga estaría haciendo momentos respecto del eje X. Pero si te das cuenta, es paralela al eje y no habría ninguna fuerza, perdón, no habría ningún para multiplicarlo, ¿no es cierto? Hemos dicho que el brazo debe ser perpendicular a la carga. Entonces, si la carga es paralela al eje Y, esta carga no va a generar momentos respecto del eje Y. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Auxi. Muy bien, entonces continuando, simplemente lo que restaría es hallar el esfuerzo, ¿no? Que es lo que nos piden. Y el esfuerzo máximo es, tanto hemos dicho, en la fibra superior como en la fibra inferior. El esfuerzo tendría la misma magnitud, pero con signos diferentes, lo que indicaría que uno es esfuerzo de tracción y el otro es esfuerzo de compresión. Entonces pasamos a hacer eso. Vamos a traer la fórmula para que reemplacemos y se den cuenta que la fórmula se puede usar para todas las ocasiones. Ok. Entonces hemos dicho que no tenemos ninguna fuerza normal, ni de compresión ni de tracción en nuestra sección. Por ende, todo esto es cero. Tampoco tenemos un momento respecto del eje Y, cero. Simplemente tenemos
un momento respecto del eje X. Y hemos dicho que nos va a dar la misma magnitud, más y menos, ¿no es cierto?, de compresión y de tracción, pero de la misma magnitud. El momento en X, que sería este momento de 4 millones, multiplicado por y es la distancia al punto, en este caso ya sea al punto 1 o al punto 2, en la distancia. En este caso vamos a adoptar las mismas magnitudes 7 y 4. Centímetros. Todas estas dimensiones simplemente son ejercicios académicos donde no van a haber una sección de 7 centímetros y 4 centímetros. Realmente es de 30 y 40. Ok, la distancia a partir del eje o del centro de gravedad hacia la fibra superior, donde se está generando la compresión, es de 7 medios, 3.5. Y dividido entre la inercia en X. Aquí tendríamos que hallar la inercia de la sección. Eso es lo que nos faltaría. Entonces tenemos una sección Y. Y para esto, para esta figura, sí se usa el de Einer. Ok, hemos dicho que este tiene una altura de 7 centímetros, una base de 4. Vamos a darle un espesor de 1 centímetro. Y su espesor central de 2 centímetros. Muy bien, entonces lo primero que tendrían que haber hecho en caso de que esta no sea fácil hallar el centro de gravedad así a entonces tendrían que hallar el centro de gravedad, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso anteriormente. Pero como ahora ya sabemos que el centro de gravedad se encuentra a base medios y a la altura medios, es más fácil. Y respecto de eso, de ese punto ya hallar la inercia en X y la inercia en Y. Bueno, en el caso solo nos serviría la inercia en X. Entonces bastaría con hallar la inercia en X. Vamos a dividirlo por secciones, ¿no es cierto? Esta va a ser nuestra primera sección. Acá abajo otra. Y la del medio va a ser una tercera sección. La vamos a nombrar la primera sección, la segunda y la tercera. Entonces, hallamos la inercia en X. Ya hemos dicho, acá lo voy a volver a anotar la fórmula, el teorema de Steiner, que es igual a la sumatoria de la inercia local de la sección más el área multiplicado por la distancia hacia el eje X al cuadrado, desde su centroide hacia el eje X. Muy bien, entonces la de la sección 1, empecemos por esa. Ok, entonces es un cuadrado. Sabemos que la inercia local es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. La base va a ser 4 y la altura 1 centímetro, ¿no es cierto? Base 4 y la altura 1 centímetro al cubo
sobre 12, más el área de la sección, que sería 4 por 1, y después multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad. Lo vamos a poner acá su centro de gravedad de cada sección. Ese sería el centro de gravedad de la sección 1. Y vemos que el centro de gravedad de la sección 2 coincide con el centro de gravedad de toda la figura. Y por último, el centro de gravedad de la 3. Entonces, la distancia, esta es la distancia a la que debemos calcular desde su centroide de la sección 1 hasta el eje X. Eso sería un valor de 3.5 hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá sería 3.5, hasta la fibra superior sería 3.5, pero la mitad de esta sección es 0.5, entonces 3.5 menos 0.5, 3. Y eso al cuadrado. Ahora más todo esto, pero para la sección 2. La inercia local de la sección 2 es igual, es una sección cuadrada, base por altura al cubo. La base en este caso va a ser 2 centímetros, que va a ser la resta de 7 menos 1 menos 1, 5 al cubo sobre 12, más el área de la sección, en este caso sería 2 multiplicado por 5, multiplicado por la distancia desde su centroide hasta el centro de gravedad o hasta el eje X. Y como hemos dicho que su centroide de la sección 2 con el centro de gravedad de toda la sección, esa distancia es 0. Por ende, todo esto ya se hace 0, ¿no es cierto? Muy bien, ahora pasamos para la sección 3. La inercia local para la sección 3 es igual base por altura. La base en este caso es 4 por la altura 1 al cubo sobre 12, más el área 4 por 1, y la distancia desde el eje X hacia su centroide, que igual es 3, ¿no es cierto? Entonces de ahí obtenemos la en X. ¿Cuánto es, por favor, la inercia en X? Si alguien me puede decir el resultado, por favor. Ok, la en X sale un valor, a mí me sale un valor de 93.5 centímetros a la cuarta. Está bien, sí, necesario. Listo, muchas gracias por confirmar el resultado. Ok, entonces ahí terminaría todo. Nos salía un valor de 93.5 y reemplazamos en la fórmula. Entonces el esfuerzo máximo va a ser también de compresión y de tracción, ya hemos dicho, y el esfuerzo es, por favor, si pueden hacer esa operación.
100.732,620. Listo, muchas gracias. Tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo máximo que se da en la sección SS y es de tracción y compresión. Lo voy a poner con sus dos signos, más y menos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe una pregunta. Adelante. ¿Por qué hemos usado, por qué hemos hallado, por qué hemos usado el momento a partir de la selección hacia la derecha y no? Eso un poco me ha liado. Puedes usar cualquiera, dije, ¿no es cierto? Porque al Ujú. analizar un punto, sumatoria en ese punto, exacto, esto es lo que estamos viendo acá, esto, toda esta parte. Al analizar un punto, en ese punto, la sumatoria de esfuerzos, de fuerzas normales, de fuerzas cortantes y la sumatoria tiene que darnos igual a cero. Así que da lo mismo que tú analices si quieres por la parte derecha o por la parte izquierda. Tiene que el mismo resultado, la misma dirección de momento. ¿Ok? En el caso de que tú analices por la parte izquierda, tendrías que adoptar esta convención de signos de la izquierda. El momento horario positivo cambia, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado de la parte derecha y hemos dicho que la sumatoria de momentos en ese punto va a ser positivo cuando se dé de forma antihorario, pero en caso de que tú quieras tomar o analizar de verdad, la sumatoria de momentos va a ser positivo cuando se dé de forma horaria. Eso cambiaría en el análisis nada más. Después tiene que salirte el mismo valor, la misma dirección de flexión que se va a estar dando. Tendría que salirte igual la parte superior en compresión, la parte inferior en tracción. Lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna Listo, pregunta? gracias. Ahora acá, para hacer el diagrama como el ingeniero quiere, tendríamos hallar el esfuerzo en cada uno de estos puntos, en el punto 3, en el punto 4, 5, 6, cada uno de estos puntitos. Y graficar como ustedes ya saben. Vamos a hacerlo algo acá rápido. Ok, acá se supone que esta es una viga, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar de todas maneras para que no haya confusiones. Entonces hemos visto que toda la parte superior está en compresión y la parte inferior está en tracción. Entonces, o el diagrama sería algo así. A ver, lo vamos a ver acá. ¿Con qué color lo se cerró? A ver, permítanme un momento, por favor. Ojalá se haya guardado. A ver.
aquí está. Entonces, compresión es algo acá, así sería desde este eje. Pasaría algo así. Permítanme, perdón. Y en tracción, así. Y sería lineal porque no hay ninguna otra fuerza normal o esfuerzo. Esfuerzo normal, no hay un esfuerzo o un esfuerzo de que se esté dando por el momento respecto del. Entonces sería algo así, solo que acá este sería de compresión y este de tracción. Y hemos dicho que los dos en la misma magnitud y esa magnitud era de 149.732, ¿no es cierto? Como 620. Y lo mismo para acá. Y eso tendrían que graficarlo ustedes de manera similar. Es como traer todo ese grafiquito que he hecho acá y tienen a escala, ¿no es cierto? El ingeniero quiere escala. Esa parte ustedes ya tienen que ver. A ver, lo vamos a hacer así. Y el valor de estos esfuerzos de estas puntas es solo que este es de compresión y este es de tracción. Creo que lo hace así, no lo sé, creo que lo rellena. Eso ya es meramente del ingeniero. Acá tienen que poner su magnitud, tienen que hacer a escala y ahí acabaría el problema si les pide graficar. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio 3 que va a combinar algo similar. Nos pide determinar el esfuerzo máximo en una sección, en la sección AB nos muestra, cosa, suponiendo que esta sección transversal es cuadrada y suponiendo que la sección es circular. Entonces, pasamos a hacer eso. Bien, entonces para la solución del inciso A, nos dice que la sección es cuadrada. Y si es cuadrada es de 160 milímetros por lado. ¿No es cierto? Podemos ver acá en la gráfica, 80-80 distribuido. Y la carga se está aplicando en el centro de gravedad de. Muy bien, entonces dibujemos la sección para tener un de qué es lo que está pasando. La sección para el inciso A es cuadrada, nos han dicho. Pero una sección normal en este elemento sí es de 160 por 160, ¿no es cierto? 80 más 80, 160. Pero en este caso,
En la sección que nos piden analizar es simplemente de 80, la altura. Entonces acá sería 80. Pero esta longitud, el ancho sí es 80. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar el centro de gravedad de esta sección. ¿No es cierto? Lo primero. Es una sección cuadrada. Determinar el centro de gravedad de una sección cuadrada es súper fácil. Es simplemente la altura medios y base medios. Y más o menos ahí estaría el centro de gravedad. Ahí colocamos nuestros ejes. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la sección que estamos analizando. Ya hemos colocado nuestros ejes. Y ahora falta colocar o ubicar nuestra carga P. Entonces nuestra carga P está traccionando a nuestra sección, ya sea si analizamos por la parte izquierda o por la parte derecha. Las dos cargas de magnitud de 240 kilonewtons. Pero ¿dónde se está aplicando esta fuerza? Pueden ver si aquí, suponiendo que no está aquí, ¿no es cierto? Viéndolo en una manera tridimensional, esta carga P, perdón, no. Esta carga P se estaría aplicando justamente en este punto. Entonces ya sabemos la ubicación de nuestra carga P, está ahí. Y lo que está pasando es que está traccionando a nuestra sección. Entonces ya tenemos una fuerza normal. Podemos ver inmediatamente la sección está siendo afectada por un esfuerzo normal. Y la normal va a ser P. Pero también vemos que esta carga P va a generar momentos respecto de qué eje. ¿Alguien puede decirme? Eje X. Exacto, respecto del eje X. ¿Por qué? Porque hay una excentricidad respecto de ese eje. ¿Y cuál es la excentricidad? Es simplemente 80 medios, sería 40. La excentricidad, 40. Ahora, hay todo respecto del eje Y. No. Exacto. ¿Por qué? Porque la carga por el eje Y. Entonces significa que no hay brazo. Y si no hay brazo, y si el brazo es cero, cero multiplicado por cualquier cosa, cero. No hay momento. Entonces ya sabemos, vamos a ponernos acá y lo vamos a decir acá, el momento, lo vamos a dibujar de esta manera. Entonces sabemos que toda la parte superior va a ser traccionada, el momento se va a dar en este sentido, ¿no es cierto? El momento se va a dar en ese sentido, el momento en X. Va a traccionar toda la parte, pero va a comprimir toda la parte inferior. Entonces calculamos el momento X, que no es nada más que la carga P, que es 240 kilonewtons multiplicado por la distancia, que sería 40 milímetros, pero lo vamos a llevar a metros, para trabajar en kilonewtons por metro. 80 milímetros llevando a metros sería 0.08, ¿no es cierto? Ahora, por favor, ¿cuánto es el valor del momento? ¿200 por 0.08? Ok, entonces sale un valor de 19.2 kilonewtons por metro. Ese es el valor de nuestro momento respecto del eje X. La normal tiene una magnitud igual a P, ¿no es cierto? 240 kilonewtons.
Muy bien. No hay X, perdón, no hay momento en y ahí está todo. Lo que faltaría calcular sería la inercia. Ahora, la inercia respecto de qué eje es la que se opone a este momento en X. ¿Alguien puede decirme? ¿Qué inercia deberíamos calcular si el momento se está respecto del eje X? ¿Cuál es la fuerza que contrarresta este momento? La inercia en X, ¿no es cierto? Eso lo calculamos y el cálculo es bastante sencillo en una sección cuadrada. Base por la altura al cubo sobre 12. Y la inercia en X daría base, la base es 160. Milímetros, ¿no es cierto? Lo que sería igual a 0.16 metros. Multiplicado por la altura, 0.08 al cubo sobre 12. Y de ahí ya tenemos la inercia en X. Lo vamos a hacer acá. Ok, lo vamos a poner en fracción debido a que son bastantes decimales. ¿Qué es la inercia en X? Ahora nos pide determinar el esfuerzo máximo en esta sección. Entonces, para analizar los 4 puntos, las 4 esquinas, y ahora podemos ver que toda nuestra sección está siendo traccionada por esta carga P. La misma idea, para los que aún no se dan cuenta. Y tracción hemos dicho que es positivo, ¿no es cierto? En todos los puntos, esta carga P está traccionando a esta sección, por eso positivo. Ahora este momento está traccionando a los puntos 1 y 2. Todos pueden ver eso. Está este momento en X está traccionando al punto 1 y al punto 2, pero está comprimido y por eso pongo negativo al punto 3 y al punto 4. Entonces, ¿dónde se va a dar el esfuerzo máximo? Cuando la suma algebraica, ya sea todos se sumen o todos se resten. Y el esfuerzo máximo se va a dar en toda la fibra superior. Podemos ver en toda esta fibra. En el punto 1, en el punto 2 y en cualquier punto intermedio entre esos dos puntos. Entonces bastaría calcular para cualquier punto, ¿no es cierto? Por ya sea para el punto 1 o para el punto 2, da lo mismo. Reemplazando en la fórmula, vamos a tener que el esfuerzo máximo, la normal está traccionando, hemos dicho, entonces por eso es positivo. Y la normal tiene un valor de 240. Acá ya hemos puesto 240. Dividido entre el área. El área va a ser nada más que 80 por 160. 0,08 por 0,16. Más, ¿no es cierto? Porque estamos analizando en el punto 1 o en el punto 2. Lo vamos a poner en el punto 1. Más el momento en X. El momento es de 19.2.
Ahora aquí, multiplicado por la distancia y, perdón, y esa distancia y es nada más que la distancia desde el eje X hacia ese punto en análisis. Y ese punto en análisis 40 milímetros. 0.04. Y por último, la inercia en X, que lo hemos calculado como una fracción. Y de ahí tenemos el esfuerzo máximo para el inciso A. ¿Cuánto es, por favor, el valor de este esfuerzo? $131,250. Ok, muchas gracias. Eso estaría en kilonewton sobre metro cúbico. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Disculpe, una preguntita. Adelante. En esta parte donde se me olvidó cómo era la distribución de los signos en cada punto. Eso solo se hace para, se determina mediante, si sabemos que en esa parte, en ese punto está en tracción o en compresión. Si es tracción es positivo y si es compresión negativo. Ok, esta carga P que tenemos acá está traccionando a toda la sección, por ende a todos los puntos. Y por eso he puesto el signo más en verde, que representa tracción en todos los puntos. Ahora el momento en X está traccionando al punto 1 y al punto 2, por eso he puesto positivo, pero está comprimiendo al punto 3 y al punto 4, por eso he puesto negativo. Y para hallar el esfuerzo máximo, simplemente nos fijamos en los signos y vemos donde todos los signos son iguales. En el punto 3 y en el punto 4 los signos son diferentes. Acá, uno es positivo y uno es negativo. En el punto 3 y en el punto 4. Pero en el punto 2 los signos son positivos ambos. Los signos son iguales. Entonces ahí es donde se va a dar el esfuerzo máximo. Sí, Ausi, pero abajo, ¿por qué son positivos en el punto 3 y el punto 4? Esa parte no me queda claro. Positivos porque está traccionando a toda la sección, no solo a los puntos 1 y 2, sino a toda la sección. Entonces, si la fuerza P hubiera sido de abajo, igual sería todo positivo. Exacto, no importa en qué punto de la sección se esté aplicando esta fuerza P, va a comprimir ya sea a toda la sección o va a traccionar a toda la sección, pero a toda la sección, no solo a unos puntos. En caso de que la fuerza al revés sería todo negativo, ¿verdad? Exacto, de compresión, eso hemos dicho. Tracción es positivo y de compresión es negativo. Ya, listo, sí, gracias. No hay de qué. Ya lo he entendido. No hay de qué. Muy bien, entonces ahí ya hemos calculado el esfuerzo máximo. Lo que falta ahora sería calcular o hacer el inciso B. ¿No es cierto? Pero nos vamos a fijar la hora. ¿Está bien? ¿Tenemos tiempo? El inciso B. Ahora hablamos de una sección circular. Sí, el esfuerzo máximo, como el ingeniero haya de todos los puntos, nos va a salir uno de ellos, ese resultado, ¿no? Exacto. Pero si en caso de que les pidiera simplemente hallar el esfuerzo máximo, entonces, si lo van a hacer con Excel o con alguna máquina que les facilite el cálculo, que se los haga rápido, porque es casi iteración, ¿no es cierto? Simplemente sería cambiar estas distancias a cada punto. Si van a trabajar con Excel y si les permite trabajar con Excel, entonces fácilmente pueden hallar el esfuerzo en todos los puntos.
pero en caso de que calculen a mano, simplemente con una calculadora normal, esa parte es donde se tienen que dar cuenta para no gastar tiempo, se podría decir en otras palabras. Pero si calculas en todos los puntos, tiene que salirte el mismo resultado. No hay problema de eso. Muy bien, entonces, continuando con esta parte, vamos a tener una sección circular. Ahora la sección es circular, de 100 milímetros de diámetro. 160 a toda esta sección, ¿no es cierto? Y si todo es una sección circular, entonces esta parte va a ser una sección, la mitad de un círculo, ¿no es cierto? Esa sección va a ser algo así. Entonces, una vez ya reconocida cuál va a ser la sección que vamos a analizar, la mitad de un círculo, vamos a ubicar primero, hemos dicho, el centro de gravedad de esta sección. Ahora, el centro de gravedad no es tan fácil reconocer el centro de gravedad, ¿no es cierto? Pero sabemos que respecto de Y va a estar a la mitad del diámetro. Todos pueden ver eso. Respecto de Y va a estar ahí, a la mitad del diámetro. Pero DX puede estar ahí, puede estar más abajo, puede estar más arriba. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Y para eso ya hay tablas, ¿no es cierto?, que nos calculan esa partecita. Ya no es necesario saber de memoria. Simplemente haz uso de la tabla y ya. Para eso acá yo he descargado esta tabla de lo mismo, donde tenemos aquí una media circunferencia. Incluso acá nos dicen cuál es la inercia respecto del eje X. Esta es la inercia, directamente para reemplazar. Entonces la distancia hacia el centroide de esta media, la distancia hacia el eje X, es de 4/3 por radio sobre pi. 4/3 radio sobre pi, pero medido desde el diámetro, ¿no es cierto? Desde esta parte. Ok, entonces, y decimos que esta distancia la vamos a denominar como Y'. Y vamos a hacer acá cálculo del centro de gravedad. Lo primero que tienen que hacer cuando se trata de analizar una sección. Ok, entonces ya sabemos el X' o el X raya, que va a ser el diámetro medio, sería a 80 milímetros, ¿no es cierto? O a 0.08 metros. Ahora lo que queremos es hallar Y' y hemos visto, se me olvidó, 4/3 radio sobre pi. Entonces esto es igual a 4/3 el radio. El radio es 80, 0.08 sobre pi. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto es el valor de Y raya? 0,03. El tercer decimal, ¿cuánto es, por favor? 4. 0,034 metros. Muy bien. Entonces ya hemos determinado el centro de gravedad de esta sección. Ubicamos nuevamente esta carga P donde se aplica acá, ¿no es cierto? La misma idea que el inciso A. P, al igual que en el inciso A, está traccionando nuestra sección.
Y al igual que en el inciso A, está generando momento respecto del eje X. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de la normal y del momento en X. La normal en este caso es igual a la carga P, que es de 240. El momento en X, ahora, hemos dicho que va a ser igual a la carga P multiplicado por el eje X, brazo por fuerza. 240 multiplicado por 0.034. Y ahí tenemos el momento en X. ¿Cuánto es, por favor, este momento? $240 multiplicado por 0.034. Nos sale un valor de 8.16 kilonewtons por metro. Muy bien, entonces ya sabemos que va a haber una flexión respecto del eje X, va a haber un esfuerzo axial. Y ahí acabaría, ¿no es cierto? Traemos la fórmula para ver qué es lo que nos falta calcular. Hemos dicho que no hay momento en Y y todo esto sí es cero. Entonces lo que nos faltaría calcular sería la inercia en X y el área. Pasamos a calcular eso. Cálculo del área y de la inercia en X. El área va a ser nada más que un cuarto, perdón, un medio, ¿no es cierto? Un medio. Un medio de el área de una circunferencia que es pi por el radio, y el radio sería 0.8, o sea 80 milímetros, 0.08 al cuadrado. Un medio porque estamos calculando el área de la sección que estamos analizando. El área que estamos analizando es media circunferencia. Y de ahí sacamos el área. Ahora la inercia respecto de este X lo podemos hallar también en tablas. Y es esta inercia. Es esta la fórmula. XX significa que está hablando respecto de este eje X. Entonces vamos a traer esta partecita para reemplazar. Entonces, reemplazando aquí la inercia en X, nada más lo vamos a poner porque no utilizamos la simbología XX. Es el radio de 0.08, eso a la cuarta, y todo eso multiplicado por pi sobre 8 menos 8, 9 por pi. ¿Cuánto es ese valor, por favor? Y el valor del área también. ¿Alguien? ¿Alguien está calculando, por favor? El primero es 0,010. Ok, muchas gracias. Inercia.
Ok, es un valor largo, ahorita lo estaba calculando, es un valor bastante largo con muchos decimales, así que lo vamos a mantener así. Y directamente vamos a reemplazar para hallar nuestro esfuerzo. Entonces aquí analizamos de la misma manera que hemos analizado. Este eje debería estar más acá, ¿no es cierto? Ahí no es un dibujo perfecto, pero vamos a decir que ahí, en esos 3 puntos, y también podrían hallar ustedes aquí un punto intermedio 45 o a 30, en caso de que les pida algún diagrama. Entonces es el mismo caso. Esta fuerza P está traccionando a todos los puntos. A todos los puntos, a todo el plano. No importa dónde se ubique esta fuerza P. El momento, al igual que en la otra sección en el inciso A, está traccionando los puntos 1 y 2, pero está comprimiendo los puntos de abajo. Entonces, positivo arriba y todo lo de abajo negativo. La misma idea que el anterior inciso. Entonces, el esfuerzo máximo se va a dar ya sea todo en toda esta figura superior. En el punto 1 y bastaría calcular solo en un punto y ya. Vamos a calcular en el punto 1. Entonces el esfuerzo máximo vamos a calcularlo en el punto 1 y hemos dicho que todo es tracción, por ende todo positivo. La normal es de 240 sobre el área 0.01, si mal no recuerdo, sí. Más el momento en X que tiene un valor de 8.16 multiplicado por la distancia al punto 1. La distancia al punto 1 es Y raya 0.034, ¿no es cierto? Todos pueden ver esa parte. 0.034. Y la inercia en X, vamos directamente toda esta parte. Entonces, máximo en la sección va a ser igual a, ¿cuánto es el valor de este esfuerzo, por favor? $85,713. 85.713. 50 Ok, 0,56. 0,56. ok, muchas gracias. Perdón, acá es el kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Dime. Dijiste que para hallar el momento en X específica del brazo era la distancia de la fuerza P hasta el eje X, ¿no? Sí, así es. Y ya en inciso 1, digo, en el inciso A, no sería 0,04 para hallar el momento en X. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí, ahí hay una falla, era 0.04. Ese es la distancia. Y ahora todo ha cambiado, muchachos. Bueno, no todo, ¿no? Tendríamos que la inercia es la misma. Acá variaría. ¿Cuánto sería el momento con 0.04, por favor? 9,6. Ok, muchas gracias. 9,6. Tendríamos que reemplazar acá 9,6 y aquí nos saldría otro resultado. Y Ten-
75.000 70. cabales. Ok, sí, ya se me hacía raro. Muchas gracias. Así, por favor, no se vayan a equivocar en esas partecitas. Siempre tienen que tener buenas gráficas, cosa que ustedes mismos puedan entender, ¿no es cierto? Para que no se equivoquen de esa manera. De todas maneras, el análisis está bien. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Acabaría. Y en caso de que les pida graficar, determinan el esfuerzo en todos los puntos de la sección y lo grafican de esa manera con la magnitud que les salga. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda?